La adición, la activación y la agregación. Acá, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Miren, este es el que aparece acá, este colorcito azulito, es el factor de von Willebrand. ¿Qué estamos viendo entonces? La fase de la ¿qué es? Cuando la plaqueta se une al factor de von Willebrand de la herida. Adhesión, ¿cierto? La adhesión. A ver, les comento algo que no les comenté arriba en la teoría. Les comento. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Que es precisamente en pacientes que no tienen este factor. Es una enfermedad genética. ¿Es raro? No es tan raro, ¿eh? Por ejemplo, ayer que tuve clases con las residentes de odontopediatría de San Marcos, me dijeron de que en los últimos 3 meses estuvieron atendiendo a 2 pacientes en el Instituto Nacional de Salud del Niño con enfermedad de von Willebrand. O sea, no es tan raro. ¿Puede darse esa enfermedad? Puede darse. ¿Y esos pacientes qué van a tener? ¿Qué problema van a tener? Van a sangrar, ¿cierto? Porque si yo les hago una extracción o les hago un corte, ¿qué va a pasar? Va a empezar a sangrar porque no hay factor de von Willebrand, no va a haber hemostasia primaria. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, ¿cómo se hacen las cirugías? ¿No? Se preguntarán. Bueno, se les inyecta el factor de von Willebrand, lo venden, ¿sí? Lo inyectan antes de una cirugía para que al momento de hacer el procedimiento quirúrgico puedan hacer el procedimiento y que no haya ese sangrado. ¿Se entiende, no? Son pacientes complejos, muy delicados. Por ejemplo, esos pacientes hacer deporte no es muy frecuente, ¿no? Imagínate, haciendo deporte se pueden lesionar, lastimar y pueden sufrir un sangrado profuso. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿cuáles eran los activadores plaquetarios que habíamos visto hasta el momento? 3, ¿no? ¿Cuáles eran? El factor de von Willebrand, que se activa, ¿qué plaquetas especialmente? ¿A qué plaquetitas? A las plaquetitas que formaban la primera filita, ¿no? ¿Cierto? Factor de von Willebrand. El tromboxano y el ADP, ¿quién lo forman? Las plaquetas para activar a las otras plaquetas, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo yo sé que una plaqueta está activa? ¿Cómo sé? ¿Porque es una bolita o forma pseudópodos, brazos? Forma pseudópodos que le permiten mejor formar la agregación, ¿cierto? O sea, el tapón plaquetario. Muy bien. Falta un activador, pero no se los quiero colocar por el momento. ¿Sí? ¿Esta qué película es? Drácula, ¿no? Miren, hay algo que siempre me gusta a mí. O sea, yo no coloco ninguna diapo si no tiene un sentido académico, ¿no? Por ejemplo, esta diapo de acá, le tengo... Bueno, hace tiempo no pensaba que la había puesto acá. Lo que pasa es que hace tiempo yo explicaba que en realidad este señor sí existió. Sí, lo que pasa es que él era un incomprendido. Lo que pasa es que hay una enfermedad que se llama porfiria. La porfiria es una enfermedad en la cual uno no produce hemoglobina. ¿Para qué servía la hemoglobina? Células sanguíneas, por Dios, su parcial es la próxima semana. ¿Para qué servía la hemoglobina? ¿Para qué servía? Para transportar oxígeno. Los pacientes con porfiria tienen una anomalía en la hemoglobina y no pueden transportar oxígeno. Entonces, esos pacientes, por culpa de su enfermedad, tienen algunos patrones físicos. Por ejemplo, como no tienen hemoglobina, la hemoglobina le daba el color también al glóbulo rojo, ¿no? Esas personas son pálidas, bien pálidas, ¿no? Los pacientes con porfiria, bien pálidos, ¿ya? Producto de la porfiria, sus dientes son cónicos. Los dientes de un paciente con porfiria son cónicos, que simulan como si fueran colmillos. Sí son cónicos, no es que se fresa, no, son cónicos, son cónicos. Los pacientes con porfiria tienen también fotofobia. ¿Qué significa fotofobia? Rechazo a la luz. No pueden salir de día porque la luz les genera cefaleas y no pueden ver bien. Eso es fotofobia. Que la fotofobia es muy común en ciertos medicamentos, ¿ah? Hay varios medicamentos en farmacología van a aprender que generan fotofobia. Pero la porfiria también genera fotofobia. Y hay un compuesto derivado del ajo que también les genera reacciones de alergia. O sea, ellos no pueden comer alimentos ricos en ajo porque les genera hipersensibilidad, lesiones en la piel, ¿no? A lo de la cruz sí es mentira. Eso sí es mentira. Y de que se paran chupando sangre del cuello también es mentira. Pero ellos sí necesitan, ¿qué cosa? Transfusiones de sangre. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para tener nuevos eritrocitos. No es que van y obtienen sus eritrocitos mordiendo cuellos. No. Pero sí se tienen que transfundir. Esos pacientes existen. Son poquísimos los casos de porfiria. Poquísimos. Pero sí hay. Porfiria. Son poquísimos. Pero sí hay. Hace mucho tiempo, cuando existió este conde, el conde Drácula sí existió, él tenía porfiria, pero obviamente en ese tiempo, ¿quién conocía? Por nadie, o sea, pensaban que era un demonio, ¿no? Pero en realidad todo lo que hacía era producto de su enfermedad, la porfiria, ¿sabes? Así que es un incomprendido Drácula, ¿no? Porque en realidad sí existió. Muy bien, chicos, a ver acá.
A ver acá. Cada día se aprende más, ¿no? Hay enfermedades bien raras. Muy bien, chicos. A ver. La coagulación es llamada también hemostasia secundaria. ¿Sí? Secundaria. Ahora, para que se dé la coagulación, ¿cuántas vías participan? 3. ¿Cuáles son? La vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. ¿Sí? La vía intrínseca, a lo mejor la extrínseca primero. La extrínseca, ¿cuándo se desarrollaba? La extrínseca. Por una herida, un corte, ¿no? Tú te lesionas, te cortas con algo, ahí se activa primero la vía extrínseca. La vía intrínseca, ¿en qué momento se activa? Cuando la sangre entra en contacto con algo que no es normal. Por eso, y ahí se forman coágulos. ¿Eso es peligroso o no? Es peligroso. Por ejemplo, cuando nosotros formamos ateromas por una mala dieta, ¿cierto? Tenemos obesidad, ateromas. La sangre, al entrar en contacto con el ateroma, empieza a formar coágulos. ¿Por qué vía? Por la vía intrínseca. Y eso puede generar embolias, puede generar riesgo de infarto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Y la vía común? ¿Por qué se llama vía común? Porque ambas terminan ahí, ¿sí? Como vamos a ver ahorita. Ay, chicos, como no tengo pizarra, no tengo, me hubiera gustado escribirlo en una... A ver, después les explico por qué. Voy a tener que explicarles acá en la diapositiva, ojalá que me puedan entender. Para mí es más fácil la pizarra, pero bueno, no tenemos la pizarra, así que vamos a explicarlo acá. Estos son todos los factores de coagulación, miren, el 1, el 2, el 3, el 4. En realidad son varios factores, ¿no? Números hasta el 13, ¿cierto? No hay factor 14, 15, no, 13. El 13 es el último número. ¿Y el primero cuál es? El 1. El primero es el más importante, ¿no? ¿Cuál era el más importante? La fibrina. Pero miren, acá hay que aprender algo. Cuando yo les coloco el número solo, significa que el factor está inactivo. Por eso la fibrina inactiva, ¿cómo se conoce? Como fibrinógeno. Y si yo les pongo el número y al costadito una letra A, ¿qué significa? Que el factor está activo. O sea, ¿cuál es el 1 activado? ¿Será fibrinógeno? No, es la fibrina. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el factor 2? La protrombina. Y si les coloco 2A, ¿qué significa? Que está activado. O sea, la protrombina se convierte en trombina. ¿Se entiende, no? Entonces, muchos factores van a cambiar ligeramente su nombre cuando se activan. ¿Sí? Ahora, quiero que se den cuenta de algo. ¿Qué factor no existe? ¿Qué factor no existe? El 6. ¿Y por qué no existirá el 6, doctor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible ese suceso? ¿Qué pasó? Les explico. Miren, siempre por ahí hay un palomilla, ¿no? Un vivo, ¿no? Miren, cuando se creó el factor, o se descubrió, mejor dicho, el factor 5, ¿saben qué nombre le pusieron los científicos al factor 5? ¿Sí? Le pusieron proacelerina. Ese es el factor 5. Proacelerina. Por ahí vino un payaso y dijo, oye, yo he encontrado otro factor de coagulación, mira, es este. La acelerina, que es el factor 6. Factor 6. El detalle es, ¿realmente la acelerina es factor 6? Si la proacelerina es el factor 5, ¿la acelerina sería el 6? Simplemente la acelerina, ¿qué es? El 5 activado, ¿cierto? Y cuando se dieron cuenta, ya le habían dado nombre a los otros factores, al 7, al 8. Entonces habían dos opciones, o todos bajaban un puesto, que iba a generar una confusión mundial, ya se imaginarán, ¿no? Porque ya habían artículos publicados y todo eso, y dijeron, no, mejor, ¿sabes qué? Que quede nada, ¿no? Que quede que no existe. Y por eso el factor 6 no existe. ¿Se entiende? No existe. Algunos pensaban que por una cuestión religiosa el 6 es el número satánico. No. Pero el factor 6 no existe por ese motivo. Porque primero se le colocó, se le acuñó un nombre, como ven acá, ¿no? Dice acá, factor 6, miren, se eliminó. Antes se le denominaba como acelerina. Pero la acelerina en realidad es la forma activada del factor 5. Acá le he puesto factor lábil, pero en realidad se llama proacelerina. ¿Sí? Es otro nombre. Muy bien, entonces acá tenemos todos los factores de coagulación. ¿Sí? Chicos, para que se dé la coagulación, ¿tienen que estar todos o no? Sí, tienen que estar todos. ¿Se entiende? Si por ahí falta uno, probablemente no se da la coagulación. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. ¿Y dónde se encuentran todos estos factores? Acá, en la cascada. ¿Sí? En la cascada. Muy bien, chicos. A ver, comencemos a aprender la cascada. ¿Sí? La cascada de coagulación. A ver, préstenme atención. Ahorita la persona que agarra un lapicero, se pone a conversar, se va del salón. ¿Sí? Préstenme atención. Más fácil para mí sería con un plumón. ¿Sí? Así que voy a tratar de usar esto y ojalá que no se me apague, se me minimice la figura, pero préstenme atención. A ver, chicos, la primera que vamos a aprender es la vía extrínseca.
¿sí? La vía extrínseca, ¿sí? Entonces, como la primera que vamos a aprender es la vía extrínseca, quiero que vean acá el cursor. Miren, la vía extrínseca, ¿cuándo se ha activado? Ustedes ya lo saben. ¿Cuándo se activa la vía extrínseca? Cuando hay una herida, ¿sí? Les cuento la historia. Hay un factor, que es el factor 3. ¿Qué otro nombre tiene el factor 3? Factor tisular. ¿Sí pueden apuntar? Factor tisular, porque por ahí veo unas personas ansiosas, ¿no? Que quieren apuntar el factor 3 o factor tisular, ¿sí? El factor 3, llamado factor tisular, ¿dónde debería estar? Si se llama factor tisular. ¿Los tejidos? ¿Debería estar en la sangre? No. Debería estar en el tejido muscular, debería estar en la piel, en mi grasita. Ahí debería estar el factor tisular. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa si yo me corto con algo? Cuando yo me corto, ¿qué pasa con el factor tisular? El factor tisular empieza a ingresar ¿a dónde? ¿A dónde ingresa? Si me he cortado, ¿a dónde ingresa el factor tisular? A la sangre. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Hay contacto del factor tisular con la sangre. ¿Eso es normal o no es normal? No es normal. ¿Dónde debería estar el factor tisular? ¿Dónde debería estar? En los tejidos, músculo, piel, grasita. Ahí debería estar el factor tisular. Pero si yo me corto, ¿qué pasa con ese factor tisular? Entra en contacto con la sangre. ¿Se entiende o no, chicos? ¿Sí? Entra en contacto con la sangre. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Eso es normal? ¿Que el factor tisular esté en la sangre es normal? No. Por ahí pasa el factor 7. ¿Sí? El 7. Pasa y dice, uy, pucha, ¿qué haces acá, loco? ¿No? O sea, tú no deberías estar acá, tú deberías estar en el tejido. Y esa interacción, no sé si les ha pasado a ustedes que tienen su mejor amigo, que no está acá en Perú de repente o en otro lugar, y cuando llega a su vida nuevamente, pucha, ya ustedes saben que no van a dormir, que no van a llegar a su casa, ¿no? Es el que los activa, ¿cierto? Ya, lo mismo pasa entre el 3 y el 7, ¿sí? El 3 entra a la sangre, lo encuentra el 7 y le dice, ¿cómo es? ¿Cierto? Se juntan y el 7 se activa. ¿Se entiende? El 7 que estaba tranquilito en su casa, yendo a la universidad, ya no lo ven más en su casa, ¿cierto? Se activó. ¿Se entiende? Entonces, el 3, ¿qué es lo que hace, chicos? Activa el 7. ¿Se entiende? Y el 7 se convierte en 7 activado. ¿Se entendió? 7 activado. Y así comienza la vía extrínseca. Si yo les pregunto en un examen, ¿cómo comienza la vía extrínseca? Por activación del factor 7. ¿Quién lo activa? El 3. ¿Se entiende? De nuevo, si yo les... Miren que te estoy vaticinando lo que puede venir, ¿ah? Si yo les pregunto, ¿cómo se activa la vía extrínseca? Por activación del factor 7. Así comienza la vía extrínseca. ¿Y quién activa el factor 7? El 3, que no debería estar en la sangre, debería estar en los tejidos. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, muy bien. A ver, sigamos. A ver, el 7, como vemos acá, que ya se activó, va a activar a otro factor. A ver, ¿cuánto es 3 más 7? Porque ahora son los dos, ¿no? Son la dupla, ¿no? El dúo dinámico, el Wisin y Yandel de la coagulación, ¿no? El 3 y el 7. 3 más 7, ¿cuánto es? 10, y eso activa el 10 entonces, para que se acuerden, ¿sí? Al 10. Entonces el 7 activado, ¿quién activa? Al 10, ¿sí? ¿Se entiende? Y ahí terminó la vía extrínseca. Terminó. Es cortita, ¿se dan cuenta? Bien cortita. La vía extrínseca es recontra cortita, ¿sí? Y qué bueno, ¿no? ¿Por qué qué bueno? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué qué bueno que sea cortita la vía extrínseca? ¿Por qué no puede demorar mucho? Pensad, todo en la vida tiene sentido, chicos, todo. Cuando yo decidí enseñar fisiología, ustedes no saben mis locuras, ¿ah? Yo estaba en mi casa, leía, yo me paraba y decía, qué bacán, ¿no? Mi hermano me miraba y decía, necesitas un psicólogo, y estudió psicología. Él estudió psicología. Pero en serio, o sea, es tan apasionante, todo tiene una explicación, ¿no? Todo tiene una explicación. ¿Por qué la vía extrínseca tiene que ser cortita? Porque la vía extrínseca, ¿en qué momento se activa? Cuando hay un corte. Y cuando hay un corte, yo tengo o no tengo que formarse el coágulo al toque. ¿Sí o no? Claro. Por eso la vía extrínseca es recontra cortita. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ¿la vía extrínseca cómo comienza? Con activación del factor 7. ¿Y quién lo activa? ¿Quién es sus patas? Pinky. El 3. Y al final el 7 activado, ¿quién activa? Al 10. Se acabó la vía extrínseca. ¿Se entiende? Bacán. Ahora vamos a aprender la vía intrínseca. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendió la vía extrínseca? Bacán. Miren. Vía intrínseca. Miren, algo que ustedes pueden decir, he logrado algo importante en mi vida, es que en algún momento ustedes lo aprendan esto, pero lo aprendan de verdad. ¿A qué me refiero que lo aprendan de verdad? Que si yo les pregunto de acá a 4 meses, o me los encuentro ahí de repente ya llevando farmacología, ¿no?
Lo encuentro, ¿no? Y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se desarrolla la vía extrínseca? O sea, así de intenso soy, ¿ah? Yo soy así de intenso. Y ustedes lo digan, ¿no? O sea, eso es aprender, no es memorizar, ¿sí? Es que lo entiendan, lo cuenten como una historia. Miren, para la vía intrínseca, tienen que primero recordar, ¿cuándo se activa la vía intrínseca? Cuando la sangre entra en contacto ¿con qué? Con una superficie que no es normal, ¿sí? Que no es normal, ¿sí? No es normal. Ahora, acá tienen que aprenderlo. No sé si ustedes han tenido vecinos en un departamento. El de arriba le chismosea el de abajo, el de abajo, el de abajo, ¿no? Y todo el chismerío, ¿no? Entonces, imagínense que acá el chismoso de todo es el 12, ¿sí? El factor 12. El factor 12. El factor 12 está viajando por la sangre, ¿cierto? Porque en la vía intrínseca hay herida o no hay herida. En la vía intrínseca hay herida o no hay herida. No. El factor 12 está viajando, ¿cierto? Por la sangre, está viajando y se encuentra un ateroma. Y dice, wow, un ateroma, ¿no? Voy con el chisme. Le tengo que contar a mi vecina de abajo, ¿no? Si el 12 vive en el departamento 12, ¿cierto? ¿A quién le va a contar? Al 11. Entonces, ¿el 12 a quién activa? Al 11. ¿Se entiende? O sea, el 12, ¿en qué momento se activa el 12? Cuando entra en contacto ¿con qué? Con el ateroma o la superficie extraña, ¿cierto? Ahí se activa el 12. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo comienza la vía intrínseca? ¿Cómo comienza? Por activación del factor 12. ¿Cómo comienza la extrínseca? Por activación del factor 7. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo con la historia, de nuevo. El 12 estaba inactivo, pero entró en contacto con la superficie normal. Puede ser un ateroma, ¿no? Se activó. ¿De 12 pasó a qué? A 12 activado, ¿cierto? El 12, ¿a quién le quiere contar el chisme? ¡Ay, un ateroma!, ¿no? ¿A quién le quiere contar? ¿Quién está abajo de él? El 11, y lo activa el 11. Se activa. De 11 a 11 activado. ¿Sí? Sigamos. El 11, ¿a quién quiere activar? ¿Quién está abajo? Al 10. Pero el 10 está en otra nota con el 7. ¿Se han dado cuenta o no? El 10 está por otro lado. Salió del departamento. Se fue con el 7. ¿Se acuerdan la vía extrínseca, no? Se fue con el 7. Entonces el 11 no encuentra el 10. Entonces, ¿a quién encuentra? ¿Quién está en un piso más abajo? Al 9. Entonces el 11 activa el 9. ¿Se entiende o no? El 9 dice, ¿qué cosa quieres? ¿Por qué me has activado tú si a mí me tiene que activar el 10? Y el 11, ¿qué le dice? No, lo que pasa es que el 10 salió. Ah, no te preocupes, yo sé dónde está, yo lo busco. Entonces el 9, ¿qué es lo que hace? Activa el 10. ¿Se entiende? Y ahí terminó la vía intrínseca. ¿Sí? No. Ahí terminó la vía intrínseca. De nuevo, el 12, ¿por qué se activó? Por el contacto ¿con qué? Con el ateroma, ¿cierto? El 12, al activarse, le quiere pasar ese chisme ¿a quién? Al de abajo. O sea, ¿a quién activa? Al 11. O sea, el 12 activa al 11. El 11, ¿a quién va a querer activar? ¿A quién va a querer? Al 10, pero el 10 está en otra nota con el 7, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Se fue. Entonces, ¿a quién le queda activar? ¿Quién está más abajo? Al 9. Y el 9 dice, oye, pero ¿por qué me has activado tú? Si tú deberías activar al 10, ¿no? No, es que el 10 está en otra nota. Ah, yo sé dónde está. Y el 9, ¿qué dice? Yo lo busco. Y es el 9 el que al final activa al 10. Y ahí terminó la vía intrínseca. ¿Se entiende? Chicos, ¿cómo comienza la vía extrínseca? La extrínseca. Por activación del factor 7. ¿Cómo comienza la vía intrínseca? Por activación del factor 12. ¿Y en dónde terminan ambas vías? En la activación. Muy bien. X-Men. ¿Dónde terminan ambas vías? ¿En dónde terminan? En la activación del 10. Entonces, con la activación del 10, ¿qué vía comienza? La vía común. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, preguntas de exámenes fijas, ¿ah? ¿Cómo comienza la vía extrínseca? Por activación del factor 7. ¿Cómo comienza la vía intrínseca? Por activación del factor 12. ¿Y cómo comienza la vía común? Por activación del factor 10. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, espero que con esa mnemotecnia nunca en su vida tengan que agarrar el cuaderno y decir cómo era la cascada. No, simplemente ya lo recuerdo. ¿Sí? Y créanme que esto es alucinante, ¿eh? Alucinante. Les cuento una experiencia con la cascada que yo tuve. Lo que pasa es que cuando yo ingresé a la universidad, a San Marcos, a mí me preguntaron algunos temas. Estás en una clase modelo. ¿Qué es una clase modelo? Que cuando tú vas a ingresar ya como profesor nombrado, te evalúan 3 jurados de diversas especialidades. Ya pues si te hacen dictar una clase, colocan todas las clases de tu curso en un ánfora y en ese momento lo chocolatean. Y tú tienes que estar así. A ver qué clase sale. Y sale hemostasia. Y yo me colocaron las clases de farmacología y de fisiología, porque son los 2 cursos que yo dicto. Y yo decía,
que no salga autónomo, decía, que no salga autónomo, porque no sé cómo explicaría autónomo en 20 minutos, te daban solo 20 minutos. Y salió hemostasia. Y cuando abren el papelito, hemostasia. Me dijeron, doctor, la hemostasia tiene varias partes. Explique solamente el jurado, cascada de coagulación. Imagínate en ese momento, o sea, de la nada que te toca esto, ¿no? O sea, y si tú no lo has aprendido, ¿me entiendes? Entonces, personalmente, a mí no me gusta, por ejemplo, Karim, se han dado cuenta muchos, ¿no? Que cuando yo quiero, por ejemplo, quiero dictar algo, alguna vez les habré dicho, ¿no? ¿Qué toca hoy? ¿Qué toca? Me imagino que a la doctora Vilma también le habrán escuchado decir lo mismo. ¿Qué toca, no? Porque en realidad cuando tú aprendes algo, simplemente te tienen que decir qué tienes que dictar y tú lo dictas. Entonces, a mí no me ha gustado mucho, y les confieso, repasar mis clases. Lo que sí hago es las actualizo. O sea, busco información, veo un artículo bonito y digo, ah, no, esto hay que agregarlo, ¿no? Y lo agrego. Pero así que, por ejemplo, yo diga, mañana me toca este tema y me siento en mi escritorio y digo, a ver, voy a... No. Al menos no suelo hacer eso. Pero eso es lo que quiero transmitirles. Traten de ustedes aprender las cosas para que en algún momento de su vida, si alguien les pregunta algo, simplemente lo escriben o lo hablan, ¿me entienden? Y no dicen, uy, ¿cómo era? Ya me olvidé. ¿Me entienden, no? Y les digo, no en fisiología, sino en las especialidades que ustedes quieran. Porque ya ahorita los veo, por ejemplo, en fase... Ahorita están en achita... ¿Han jugado cómo? Sí, achita de madera están ahorita, ¿no? Pero cuando ingresaron están a nivel pollito, ¿no? Entonces pronto ya van a ser egresados, porque curiosamente yo a veces paso por la universidad y veo a mis alumnos que ya se están titulando y digo, Dios, no puede ser, me siento viejo. Y yo digo, ¿qué pasó? Y ahorita ya muy pronto, y cada uno va a escoger una especialidad, ortodoncia, cirugía, periodoncia. En la especialidad que escojan, hagan eso, aprendan las cosas, ustedes van a ser especialistas, ¿no? Aprendan las cosas para que no, alguien les pregunte y diga, un ratito, y se pongan a buscar un libro. No. Hay cosas que ustedes ya tienen que saber. Actualizarse siempre, obviamente, pero aprendan las cosas para que no tengan que estar, estar repasando cosas muy básicas, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya vimos lo de la cascada, que me quedé. Vía común, ¿cierto? Vía común. A ver, chicos, vía común. ¿La vía común cómo comienza? Comienza ¿con qué? Con el factor 10, ¿cierto? Bacán, factor 10. Ahora, les cuento. El factor 10 es uno de los factores más importantes porque va a activar al factor más pilas que hay. O sea, hay un factor que no puede estar quieto. O sea, está ahí y dice, tú estás inactiva, te activa. Tú te activas. O sea, hay un factor que no lo pueden detener, que es el factor 2. El factor 2, ¿cómo se llama? Protrombina. Pero su forma activa, ¿cómo se llama? Trombina. Chicos, la trombina es el factor que activa a todos. O sea, es un activador genial. Ahorita les explico por qué les digo eso. Entonces, el 10 tiene una gran responsabilidad, porque el 10 ¿a quién va a activar? Al 2, que es el segundo factor más importante. ¿Por qué creen que le han puesto factor 2? Porque es el segundo más importante. Y cuando el 2 activa, o sea, se forma la trombina, el 2 tiene la responsabilidad, como es el más pilas, es el único que puede activar al factor más importante de toda la cascada. ¿Cuál es el factor más importante? El 1. No hay otro factor que pueda activar al 1 más que el 2, porque el 2 es el más pilas de todos, ¿se entiende? Entonces la vía común es cortita también. ¿Cómo es la vía común? ¿Dónde comienza? Activación del 10, luego ¿quién se activa? El 2, y luego ¿quién se activa? El 1. Y se formó la fibrina, ¿sí? Se formó la fibrina, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. A ver. Ya. Quiero que vean acá la diapositiva. Miren acá, chicos. Miren. Este cuadrado rojo, por favor, olvídenlo de sus vidas. Ya no sé quién lo puso. Sí, olvídenlo. La vía común no empieza acá, empieza acá. Por eso los colores, si se dan cuenta. El color amarillo, ¿qué es? Vía extrínseca. El color celeste, ¿qué es? Vía intrínseca. Y el color verde, ¿qué es? Vía común. ¿Sí? Así que este cuadrado rojo, olvídenlo de su vida, no existe. ¿Sí? Chicos, quiero que vean acá. Por ahí alguien me hizo una observación. Doctor, mire, y acá aparece el 8. ¿Sí? Es más, acá aparece el 5. Y esos factores usted no nos ha explicado. Estos factores, el 8, el 5, y acá, bueno, no lo han puesto también el 4, que es el calcio. Pregunta fija de examen. ¿Cuál es el factor 4 de la población? El calcio. ¿Sí? Uno de los más importantes. El 8, el 5, el calcio que debe estar por acá, son factores que ayudan a la cascada. Ayudan nada más. O sea, son colaboradores. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Colaboradores. Por ejemplo, miren acá. Miren acá, chicos. Miren acá.
¿quién activaba el 2? El 10. ¿Y el 5 qué hace? Solo lo ayuda. ¿Se entiende? O sea, el 5 está ayudando al 10. Nada más lo ayuda. ¿Sí? Lo ayuda. Miren acá. ¿Quién activaba el 10 en la vía intrínseca? ¿Quién? El 9. El 8 simplemente lo ayuda. Solo lo ayuda. ¿Sí? O sea, esos factores que aparecen después, que yo no he mencionado, porque yo no los he mencionado, o he mencionado el 5, he mencionado el 8. ¿Y el calcio lo he mencionado? No, recién lo estoy mencionando. Esos factores que aparecen después son factores que ayudan a que la reacción sea más rápida. ¿Se entiende? Para que la coagulación sea más rápida. ¿Se entiende? Son factores que ayudan, aparecen y ayudan. ¿Sí? Ahora yo les pregunto algo, y no sé si se han dado cuenta. Miren chicos, ¿quién activa el 5? ¿El 2? ¿Quién activa el 5? ¿El 10 activa el 5? No, el 10 activa el 2. Yo les he dicho que el 5 ¿qué hace? El 5 viene y ayuda. Pero el 5 ya vino ¿cómo? ¿Ya vino activo o no? El 8, miren, ¿quién activa el 8? ¿Acá aparece? ¿El 8 vino ya activado o no? Entonces la pregunta es, doctor, ¿y quién los activa? Porque ellos ya vienen activados. ¿Quién era el pilas, el que activaba a los otros? El 2. Entonces el 2 es el que activa a los factores que vienen ya activados. ¿Cuáles son los factores que ya vienen activados? El 8, el 5, ¿no? Por eso les decía que el 2 el 2 no puede, es una pila, ¿no? Se está para acá, para allá. Es más, se aburre acá en la cascada y ¿qué dice? Ah, me voy a la hemostasia primaria. ¿Y qué creen que hace el 2 también en la hemostasia primaria? Miren, el 2 sí, activa al 5, al 8, al 13, ¿no? A los que vienen ya activados, ¿no? A los que vienen ya activados. Y es más, el 2 no puede estar quieto, que dice, me voy a la otra fase, a la primaria, a ver qué puedo hacer ahí. ¿Y qué creen que hace el 2 cuando llega a la fase primaria, a la hemostasia primaria? Empieza a activar a las plaquetas. Y ese es el cuarto activador plaquetario. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían 4? ¿Cuáles son los activadores plaquetarios entonces? Ahora sí les pongo la diapo completa. ¿Cuáles son los activadores plaquetarios? ¿Cuáles son? Ahí están, chicos. Factor de von Willebrand, que activa ¿qué cosa? La primera capita de plaquetas. El tromboxano A2 y el ADP, que los forma ¿quiénes? ¿Quién forma el tromboxano? La misma plaqueta para activar a las otras. Y la trombina, ¿qué es la trombina? ¿El 2 activado o no? Que no está contento activando a los factores que ya vienen, el 5, el 8, sino que también se va a activar plaquetas. ¿Se entiende? Por eso el 2 es uno de los factores más importantes, ¿sí? Más importantes. Porque es el pilas, ¿no? El que activa a los otros. Ustedes han visto en la cascada que llegan factores ya activos, ¿no? ¿Sí? Ya, eso los activa el 2. ¿Sí? Apunten, ¿qué factores activa el 2? Que ya vienen activos. El 5, el 8, bueno, el 4 es el calcio, no necesita activarse porque es un ion. ¿Sí? Ese sí no necesita activarse. El 5, el 8 y el 13. Que ahorita les explico para qué es importante el 13. ¿El 13 qué número era? ¿Era el último? ¿O hay algo más del 13? No hay, ¿no? El 13 es el último, ¿no? Y si es el último, ¿qué significa? Que es el último que aparece. Ahora, ahorita les explico. Chicos, para que haya coágulo, ¿qué tenía que haber? ¿Se acuerdan? Fibrina, ¿no? A ver, miren acá, miren acá. Para que haya coágulo, ¿qué tenía que haber? Fibrina. Miren acá. El 10, ¿a quién activaba? Al 2, ¿se acuerdan? El 2, ¿cómo se llamaba? Trombina, y lo activa trombina, que ese es el pilas, ¿no? La trombina, ¿quién activa? Al 1. ¿El 1 cómo se llama? Fibrinógeno. Y cuando se activa, ¿cómo se llama ahora? Fibrina. Y la fibrina dice, ya llegué, ¿cierto? Formemos coágulo. Pero hay un pequeño problema. Para que se forme el coágulo, la fibrina tiene que tener una forma de red. ¿Sí? Una red. ¿Se acuerdan? ¿Han visto Buscando a Nemo? ¿Sí? Cuando se forman, lanzan la red y todos los peces quedan atrapados. ¿Se acuerdan? Eso es. La fibrina forma una red y esa red atrapa cualquier cosa que viaja por la sangre y así se forma el coágulo. ¿Se entiende? Entonces, ¿la fibrina qué tiene que formar, chicos? Tiene que formar una red. Pregunta, cuando la fibrina acá se activa, se forma, miren acá, cuando la fibrina se forma, chicos, cuando la fibrina se forma como red o solo como hilos? Como hilos nada más, como hilos. Repito, cuando la fibrina se forma, ¿se forma como red o se forma como hilos nada más? Solo se forma como hilos. O sea, tiene que venir un factor con sus palitos de tejer, agarrar la fibrina y empezar a formar ¿qué cosa? Las redes. ¿Quién hace eso? El 13. Por eso el factor 13, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como factor estabilizador de la fibrina.
Así se llama el factor 13. Factor estabilizador de la fibrina. ¿Qué hace el factor estabilizador de la fibrina? La fibrina, que eran hilitos, se habían formado como hilitos, ahora se forman como redes, ¿cierto? Como redes, ¿sí? Y ahora sí, por fin se forma el coágulo. ¿Se entiende, chicos? Entonces, el 13 también llega activado. ¿Quién lo activa entonces? Si llega activado, ¿cómo se llamaba el factor que activaba a los que ya llegaban activados? El 2. Por eso les decía, el 2 ¿a quién activa? Al 5, al 8 y al 13. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, chicos. Y esa es la cascada. ¿La cascada es simple? No, es compleja. ¿Pero es imposible de aprender? No, no es imposible. Hay que repasarlo y se aprende. ¿Se entiende? Si lo aprenden como una historia, lo van a aprender. Ahora, si se ponen a memorizar, ahí sí su vida va a ser caos, ¿no? Porque si la memoria les falla un poquito, van a dudar. Uy, ¿acá cuál era? ¿El 9 o el 11? ¿No? ¿Acá cuál era? ¿El 10 o era el 8? Y ahí empiezan a entrar en crisis, ¿no? Pero si lo aprenden así como les he mencionado, ¿no? La mnemotecnia de los departamentos, ¿no? Eso del 7 con el 3, ¿no? Si se lo aprenden de esa manera, no creo que tengan dudas. ¿Sí, chicos? Profesor, Sí. dijo que el factor 5 ayuda al 10 y el factor 8. Ahí está. ¿Ayuda a quién? ¿El 8 quién ayuda a activar al 10? Al 9. Al 9. ¿Sí? Al 9. ¿Sí? Muy bien. Pero esos factores, ¿qué es lo más importante ahí? Que esos factores llegan como inactivos o activos. Llegan activos. ¿Y quién los activó? Si ya llegan activos, ¿quién es el que activa a los que ya llegan activos? El 2. ¿Sí? El 2. ¿Qué tal, chicos? ¿Hasta ahorita todo bien? ¿Sí? Muy bien. Cuando lleven farmacología van a hablar de un medicamento que se llama heparina. No sé si han escuchado, que es un anticoagulante recontra potente, la heparina. Wow, la heparina. Es un anticoagulante muy potente. Es más, nosotros tenemos acá heparina y en fármacos se hace un experimento. Agarran un poco de sangre de ustedes, lo mezclan con heparina y van a ver que nunca coagula. Porque ¿saben a quién bloquea la heparina? La heparina bloquea el 2. Bloquea el 2, no va a haber coagulación ni de a balas, no va a haber coagulación. O sea, la heparina hace eso, bloquea el factor 2, ¿no? Entonces no va a haber coagulación. Por eso los pacientes que se inyectan heparina son anticoagulados, pero tú le haces una heridita, sangran, ¿no? La heparina es un medicamento muy peligroso, se tiene que tener mucho cuidado con su uso, ¿sí? Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un repaso de la cascada, ¿sí? Me hubiera gustado hacerlo con plumones, pero bueno, estoy apelando a su... Yo sé que no me llevo bien con eso. Muy bien, chicos. A ver, préstame atención, préstame atención. Entonces, ya. De nuevo, la cascada de coagulación, ¿cuántas vías tiene? 3. La vía extrínseca, ¿por qué se llama extrínseca? Se inicia con una herida, ¿cierto? ¿Sí? La vía intrínseca, ¿por qué se llama intrínseca? Porque es cuando la sangre entra en contacto con algo anormal y ahí se inicia. Y la vía común es porque ambas confluyen ahí, ¿cierto? La vía extrínseca, ¿cómo inicia? Cuando algo, por la herida, algo entra a la sangre. ¿Cómo se llama ese factor que estaba en el tejido y ahora entra en la sangre? Factor tisular, o llamado factor 3, ¿cierto? El factor tisular entra en la sangre y ¿a quién lo activa? ¿A quién se encuentra? Su patasa, al 7. El 7 pasa a 7 activado. 3 más 7, ¿cuánto es? 10. Entonces el 7 activado, ¿a quién activa? Al 10. Y se acabó la vía extrínseca. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora la intrínseca. ¿La intrínseca en qué momento se activa? ¿En qué momento se activa la intrínseca? Cuando la sangre entra en contacto con algo anormal, ¿no? Y ahí se activa ¿quién? ¿Quién es el chismoso? El que empieza todo el chisme, el 2. El 12 entra en contacto con el ateroma o con cualquier cosa, se activa y empieza a pasarle el chisme a los demás. ¿A quién activa el 12? Si vemos como un departamento, al que está abajo, al 11. Y el 11 se activa. El 11, ¿quién quiere activar? Al 10, pero el 10 está en otra nota con el 7, ¿cierto? ¿Dónde estará con los 7? ¿Sí? Entonces, ¿a quién activa? Al 9. El 9 dice, oye, pero tú ¿por qué te estás salteando dos pisos, no? Debería haberme activado otro. Es que no encuentro el 10. Ah, yo sé dónde está. Entonces el 9 lo busca el 10, ¿cierto? Y lo activa. Y se terminó la vía intrínseca. Y ahí comienza la vía común. ¿La vía común con qué factor comienza? ¿Con la activación de qué factor? Con el 10. ¿El 10 a quién activa? A uno de los más importantes, al 2, que es el pila, ¿no? El que te activa al 13, al 5, al 8, a la plaqueta, activa todo, ¿cierto? Ese es el 2. Y el 2 también es el único que puede activar ¿a quién también? Al 1, ¿cierto? Al 1. Y lo convierte de fibrinógeno ¿a qué cosa? A fibrino.
Pero la fibrina cuando se forma en forma de red o en forma de hilitos. De hilos, ¿no? Los fisiólogos lo llaman eso monómeros. Sí, monómeros, hilos, monómeros. Y luego, ¿quién tiene que transformar ese monómero en polímero? O sea, en una red. ¿Quién qué? El factor 13. Por eso, ¿cómo se llama el factor 13? Factor estabilizador de la fibrina. Se formó la red y se formó el coágulo. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Por eso decimos que sin fibrina no hay coágulos. ¿Se entiende por qué, no? ¿Sí? Pero como ya tenemos fibrina, y es más, tenemos la fibrina en forma de polímeros, o sea, en forma de red, ya podemos tener un coágulo estable. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, chicos. Perfecto. Mira, acá está el 2 y mira todos los que activa. Un loquillo, ¿no? Mira, te activa la plaqueta, ¿no? Te activa a todos, ¿no? Un loquillo. Muy bien. A ver, ¿qué más? Ya, chicos. Necesito su último esfuerzo. Su último esfuerzo. Porque esto es muy importante, ¿sí? Muy importante. A ver, chicos. Y no solamente es importante en fisio, sino también en fármaco. Chicos, ¿a qué hora termina la clase? 9:30. Estamos perfectos. Muy bien. A ver, chicos. A ver. Miren, hay 4 factores que forma el hígado, pero para formarlos necesita que tú tengas en tu cuerpo vitamina K. ¿Sí? La vitamina K es uno de los factores o una de las vitaminas más importantes para formar 4 factores de coagulación, que esto sí lo tienen que aprender sí o sí. Apunten, los 4 factores que se forman gracias a la vitamina K es el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. 2, 7, 9 y 10. Factor 2, 7, 9 y 10. Por eso esos 4 factores, ¿cómo se les llama? Factores dependientes de vitamina K. ¿Por qué se les llama así? Porque dependen. Si no tienes vitamina K, ya fue, no se forman. Ahora, chicos, yo les pregunto algo. ¿Qué pasa si no se forma el 2? No se activa nada. Nada, no, es un desastre, ¿no? ¿Qué pasa si no se forma el 7? Tampoco se Wow, la intrínseca no se activa, que es una de las más importantes, ¿o no? ¿Qué pasa si no se activa el 9? ¿El 9 no activaba el 10, la intrínseca? ¿Qué pasa si no se activa el 10? O sea, chicos, si no tienes vitamina K en el cuerpo, ya fuiste, ¿cierto? Ya fuiste. Ahora la pregunta es, ¿dónde tenemos vitamina K? ¿En dónde la encontramos? En los alimentos verdes. Ahora, yo les pregunto algo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha dejado un día de consumir alimentos verdes? Sí, doctor, yo ni como. O sea, ¿hay o no hay casos en los cuales o tú te levantas todos los días por la mañana, chicos, o tú te levantas todos los días por la mañana y dices, ya me desperté, ahora tengo que comer algo verde, tengo que comer vitamina K, porque si no consumo vitamina K no se forman mis factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. O sea, ¿quién vive obsesivamente así su día a día? Nadie, ¿no? Tú te levantas, si quieres comes, si no quieres no comes. Bueno, a veces te servirán tu verdurita, ya, acá ingresaste vitamina K. Pero hay días que no las consumes. La pregunta es, ¿por qué no mueres de una hemorragia? Porque deberías morir de una hemorragia. Porque ¿qué pasa si no formas el 2? ¿Qué pasa si no formas el 7, el 9, el 10? Entonces, ¿debería uno morir de una hemorragia? La pregunta es ¿por qué? La razón es muy interesante, ¿no? Tú en el día comes algo, pero comes. Cualquier cosa, pero comes. Y cuando tú comes, tu alimento se digiere y se empiezan a formar, ¿qué cosa? Heces. ¿Cierto o no? Las heces empiezan a viajar por tu intestino y cuando llegan al colon, ahí tienes unas bacterias, ¿se acuerdan? Bacterias que son parte de tu microbiota. ¿Nosotros tenemos bacterias buenas en el cuerpo o no? Eso lo aprendimos, por ejemplo, en nuestras clases de inmunología. Entonces, en el colon nosotros tenemos bacterias que esas heces que tú estás formando, para ellas es un pollito a la brasa, un chaufito, o sea, ¿por qué? Porque para ellas eso es alimento, ¿cierto? Eso es alimento, ¿sí? Está bien, me seguí con el ejemplo. Pero bueno, lo que quise decir es que las bacterias se alimentan de eso. Entonces,
Entonces la bacteria dice, por fin llegó, ¿no? Llegó el pedido ya, ¿cierto? Y empiezan a comer, ¿sí? Empiezan a comer. Y en agradecimiento a ustedes de que les están dando de comer, no interesa que les estés dando de comer, pero están comiendo, en agradecimiento, ellas pueden producir vitamina K. Y esa vitamina K va a tu sangre y la utiliza tu hígado para formar esos factores. Entonces, gracias a tus bacterias intestinales, sí. Gracias a las bacterias intestinales, uno de verdad no muere de sangrado, ¿no? De hemorragia. Por eso el cuerpo está diseñado a un cálculo increíble, ¿no? Todo lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿no? Las bacterias intestinales son muy importantes. Hace unos años trajeron un caso clínico a la clínica de la facultad de un paciente de 28 años que le hicieron una extracción y empezó a sangrar descontroladamente y no podían parar el sangrado. Cuando le preguntaron al paciente, ¿tú tienes alguna enfermedad? ¿Tienes hemofilia, enfermedad de von Willebrand? No, doctor, yo soy sano. Yo soy sano. Lo único que tengo es acné. Nada más. O sea, no tengo nada más. Qué raro. Pero tú estás sangrando demasiado. Es más, para controlar el sangrado tuvieron que colocar apósitos, todo un drama ahí, ¿no? Lo controlaron. Y ahí fue donde se le interrogó al paciente. 28 años. No tenía enfermedad, nada, ni gastritis tenía, solo tenía acné. ¿Qué había pasado? ¿Saben lo que pasó? Pasó lo siguiente, que para el tratamiento del acné hay muchos medicamentos que se usan, entre ellos tetraciclinas, que son antibióticos. Entonces, ¿qué pasó? Este paciente estaba tomando tetraciclinas por 4 meses. Pues, ¿qué es el tratamiento, no? Para el acné no te dan un día, te dan un mes, luego intentan 2 meses, luego descansan, pero este no. Este paciente había consumido por 4 meses. ¿Qué había pasado? Si tú te metes una gran cantidad de antibióticos al cuerpo, muere el Propionibacterium agnes, que es el microbio, ¿sí? Que te genera el acné, pero también matas al malo, pero también empieza a matar ¿a qué? A los buenos. ¿Qué había pasado con la microbiota de ese paciente? ¿Qué había pasado? Estaba muriendo, ¿cierto? Y para colmo, esta persona no comía vegetales, comía solo carnes. Estaba en época de volumen, como dicen, ¿no? Carne, nada de vegetales, carne. Entonces, como dicen nuestros amigos los mexicanos, ¿no? Compró todos los boletos para ganarse la rifa, ¿no? O sea, todas las condiciones para presentar sangrado y presentó sangrado. ¿Por qué presentó el sangrado? Porque con los antibióticos eliminó la microbiota no le producía vitamina K, aparte él no la consumía y eso generó problemas de sangrado. ¿Se entiende, no, chicos? Miren lo que aprendemos en fisio, cómo lo podemos llevar a patología y cómo lo podemos llevar fácilmente a farmacología. Pero hay que saberlo, pues. Porque si no lo sabemos, yo puedo haberme quedado frente al paciente toda una vida pensando, ¿y por qué sangró? ¿Cierto? ¿Por qué sangró? O sea, si el hombre no tiene ninguna enfermedad y que yo sepa, los antibióticos no generan sangrado. Entonces, ¿por qué sangró, no? Y nunca me pude haber explicado por qué sangró. Entonces, todo tiene una explicación. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿cuáles son los factores dependientes de vitamina K? 2, 7, 9 y 10. ¿Sí? 2, 7, 9 y 10. Chicos, solamente para terminar de explicar esto. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar que consuma anticoagulantes? Porque ha tenido un infarto, trombos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han tenido? Bueno, si han tenido, sin decir necesariamente quién fue, pregúntenle. Yo les apuesto que los médicos le prohibieron alimentos verdes. ¿Y por qué les prohíben a esos pacientes alimentos verdes? Porque el médico quiere que esos pacientes no coman vitamina K. Porque ¿qué pasa si comen vitamina K? Va a coagular, ¿se entiende o no? Por eso los pacientes que han tenido infartos, aparte de los anticoagulantes que le dan, les prohíben alimentos verdes. Ahora ya saben por qué, ¿no? Porque si comen alimentos verdes, están metiendo ¿qué cosa? Vitamina K en su cuerpo, más la vitamina K de las bacterias. No, eso no va. ¿Se entiende? Va a coagular y de nuevo me va a hacer un infarto, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso no les recomiendan alimentos verdes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, chicos, acabamos de superar. Es una sanguijuela. Las sanguijuelas producen anticoagulantes para poder chuparte la sangre literal, como dicen ustedes. A ver, última fase de la hemostasis, chicos, y con eso ya terminamos. Pero ya pasamos lo peor, que es la hemostasis secundaria. Ya pasamos. Ya se formó el coágulo, chicos. Pregunta, ¿el coágulo hasta qué momento tiene que estar? Hasta que la herida se repare, ¿cierto? Muy bien, porque el coágulo tenía dos finalidades. Una, evitar la pérdida de sangre, y la otra, reparar la herida, ¿cierto? Reparar la herida. Muy bien, entonces pregunta, cuando ya la herida se reparó, el coágulo que tiene que pasar tiene que ser destruido. Y para eso participa una enzima.
acá les cuento la historia. Nosotros en la sangre tenemos una enzima que se llama plasminógeno. ¿Por qué se llama plasminógeno? Porque está en el plasma. Por eso se llama plasminógeno. ¿Porque está en dónde? En nuestro plasma, en nuestra sangre. Resulta que el plasminógeno está pasando y cada vez que ustedes escuchen una molécula que acabe en ógeno es que está inactivo. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto ahorita en la cascada, ¿no? Por ejemplo, fibrinógeno, ¿está activo? Pero cuando es fibrina, otra cosita, ¿no? Claro, ¿no? Entonces cada vez que escuchen ógeno significa que está inactivo. Y el plasminógeno pasa por la sangre y no hace nada. Simplemente está caminando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la herida ya se reparó? Imagínense que ustedes son un coágulo, ¿sí? Presten atención, ustedes son un coágulo. La herida se reparó. ¿Qué tiene que pasar con este coágulo? Tiene que destruir, ¿cierto? Cuando la herida se repara, hay una proteína que se llama activador del plasminógeno. ¿Qué creen que hace el activador del plasminógeno? Activa el plasminógeno. ¿Y convierte el plasminógeno en qué? En plasmina. Plasmina. Y la plasmina, que acá lo han dibujado en forma de tijerita, ¿a quién creen que corta? ¿A quién? ¿A qué parte del coágulo cortará? A la fibrina. Porque sin fibrina no hay coágulo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, de nuevo, cuando el tejido se repara, ¿qué proteína empieza a funcionar? El activador del plasminógeno. El activador del plasminógeno. ¿Qué es este de acá? Miren, está acá. Activador del plasminógeno. Está acá, miren chicos, miren. Activador del plasminógeno. ¿Qué hace el activador del plasminógeno? Coge el plasminógeno y lo convierte ¿a qué? A plasmina. Y la plasmina, que tiene forma de tijerita, ¿qué es lo que hace? Corta la fibrina y se acabó la historia. Se acabó la historia, por fin. Se acabó la hemostasia. ¿Se entendió? Entonces, en la última etapa, que es la etapa de fibrinólisis, ¿quién es el protagonista ahí? La plasmina. ¿Y la plasmina siempre está como plasmina? ¿Siempre está activa? No. Está en forma de plasminógeno. ¿Y quién activa el plasminógeno? Chistosenógeno. ¿Quién? El activador del plasminógeno. ¿Se entiende? Muy bien. Y con eso termina la última fase de la hemostasia. ¿Sí? Chicos, el último tema, que es este de acá de hemostasia, estúdienlo toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto lo van a usar en medicina bucal, esto lo van a usar en patología, esto, créanme, se los puedo asegurar, lo van a utilizar en farmacología. En farmacología van a estudiar anticoagulantes, antiagregantes, y si no saben hemostasia, créanme que su vida va a ser un infierno. Tienen que